es el momento de escuchar el comentario del señor Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes del gobierno de la tarde de la Z101. El presidente Guillermo Lasso de Ecuador asumió la presidencia por un periodo de 4 años el 24 de mayo del año 2021. Hubo elecciones en febrero de 2021, luego una segunda vuelta en abril de 2021. Bueno, el 24 de mayo asume la presidencia. Por lo tanto, su mandato presidencial debe terminar el 24 de mayo de 2025. Ha hecho uso del artículo 148 de la Constitución de Ecuador, que data del año 2008, una modificación constitucional que se hizo precisamente durante el gobierno de Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2017. Porque está siendo sometido a un juicio político. Precisamente ayer había sesión en el Congreso Nacional para iniciar un juicio político en su contra, acusado de peculado, que no es más que, vamos a decir, malversación de fondos del Estado. ¿Qué dice el artículo 148 de la Constitución de Ecuador? Para dejar en claro que no es que tampoco le van a dar que asume todos los poderes el presidente ecuatoriano, sino que por el contrario está en una situación de terminar su periodo posiblemente sin que pase a la historia como un presidente destituido por juicio político. Por eso, a ese artículo de 148 de la Constitución de Ecuador le llaman la muerte cruzada. Muerte cruzada porque quien lo aplica automáticamente también se está haciendo su harakiri. El artículo 148 dice: el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política o por conmoción interna. Lo cual no es el caso, pero está haciendo uso de una facultad constitucional el presidente. Cuando digo que no es el caso es porque el presidente está haciendo uso de esta facultad, es porque está siendo sometido a un juicio político. Esta facultad podrá ser ejecutada por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. Él tiene 2 años, quiere decir que tiene facultad para hacerlo. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución que se publicó hoy, el Consejo Nacional Electoral, no el presidente, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. En este caso, convocar a unas elecciones para que concluya el periodo que termina en el año 2025 en mayo. Ahora, ese Consejo Electoral tiene que convocar elecciones en los próximos 7 días y esas elecciones tienen que ser dentro de un periodo no mayor de 90 días. Entonces, luego se conceden 3 meses después de la elección presidencial para que se tome posesión a los fines de concluir el periodo correspondiente. Dicho sea de paso, el presidente Lasso puede inscribirse en esas elecciones nuevas, porque tanto los congresistas, porque va a haber elecciones congresionales como presidenciales, entonces pueden inscribirse nuevamente para ser candidato con el riesgo, por supuesto, de perder esas elecciones. Y el artículo sigue diciendo: hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos y leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Es decir, que tampoco es que el presidente tiene la facultad de emitir decretos mientras esté, sino que podrá, hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional, podrá emitir decretos, pero con la previa aprobación del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional, como se le llama allá. Entonces, ¿saben los medios de comunicación? No, bueno, que en los próximos meses, en los próximos 6 meses, tomando en cuenta que son 90 días para las elecciones, más 90 días para la toma de posesión del nuevo gobierno, el presidente podrá emitir decretos. No, podrá emitir decretos, pero esos decretos tienen que ser ratificados por el Tribunal Constitucional. Incluso puede ser rechazado por el propio órgano legislativo, aun cuando esté disuelto el órgano legislativo. O sea que tampoco es discurso no son decretos medalaganarios. Por lo tanto, cuando se recurre a ese tipo de
de artículo o a este artículo 148 de la Constitución, lo que está haciendo el presidente es una muerte cruzada. Por eso le dicen muerte cruzada. Porque él automáticamente está destituyendo al Congreso, pero destituyéndose él también. Porque en los próximos 6 meses se va o se queda si es electo en las nuevas elecciones que se van a convocar. Entonces, para que un presidente pueda hacer eso. Una pregunta, Esteban. Entonces podemos decir que hoy es lo que hay un vacío de poder en Ecuador. No un vacío de poder. Él es el presidente de la República. Ahora, él es el presidente de la República, pero automáticamente ya se está dando un plazo de término de su periodo. Okay, perfecto. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo, autorizando ahora, por haber recurrido ese decreto, al Tribunal Electoral a que convoque elecciones presidenciales y congresionales en los próximos 90 días. Lo que sí no existe desde ahora es el Congreso. Entonces, el presidente, sin embargo, el presidente que puede emitir decretos, no puede hacer que esos decretos se cumplan sin la aprobación de la Corte Constitucional. Exacto. Y como dice el propio artículo 148, no solo sin la aprobación del Congreso Nacional, sino también que debe ser ratificado o que puede ser rechazado por el órgano legislativo. ¿Cuál es el órgano legislativo? El Congreso. El mismo Congreso. O sea, que eso de que el Congreso se disuelve no es tan así, de acuerdo con lo que establece el propio artículo 148 de la Constitución, que eso es lo que dice. Dice al final: hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidente o el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos y leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. ¿Cuál órgano legislativo? Cuando se elija de nuevo. Cuando se elija de nuevo. Pero mientras tanto, puede emitir esos decretos. Ahora, esos decretos tienen que ser ratificados o favorecidos por la Corte Constitucional. O sea que tampoco es que él dice, voy a pronunciar un decreto. No, ese decreto sí, pero la Corte Constitucional dice sí, ok, va el decreto. O la Corte Constitucional dice no va el decreto. Y luego entonces cuando asuma la nueva Asamblea, entonces pudiera derogar esos decretos que tendrían vigencia durante los próximos 6 meses. Ahora bien, lo que está en cuestionamiento es si el hecho de estar siendo sometido a un juicio político le permite al presidente recurrir a ese artículo 148. Y obviamente para que ese artículo 148 se dé de manera pacífica, sin ningún tipo de alteración o sin ningún tipo de situación de crisis en ese país, el presidente tiene que asegurarse el favor completo de las Fuerzas Armadas de Ecuador. O sea, no hay forma de recurrir al artículo 148 y de que eso termine bien sin que el presidente de turno tenga a su favor a la Guardia. En este caso, a la Guardia. Contrario a lo que pasó en Perú, que no tenía nada y por eso la misma Guardia lo agarró. Pero en el caso de Perú no solo pasó eso por esa razón, sino también porque en el Perú no existe en la Constitución un artículo que le permita al presidente recurrir a esa facultad constitucional. Que fue quitado, o sea, que después del Fujimorazo. Eso tiene como quiera sus limitaciones. Y repito, automáticamente lo que está haciendo el presidente Lasso con eso es evitando salir del poder por un juicio político. Es como algo así, como curándose en salud. Va a salir del poder, pero va a salir del poder históricamente porque él disolvió y convocó a elecciones antes de tiempo mediante este decreto, pero no precisamente porque le hicieron juicio político. Lo único que está haciendo es cambiando su currículum. O evitando que en su currículum o que su hoja de vida aparezca fue destituido por un juicio político. Ahora, ¿afecta eso a la institucionalidad de esa nación? Sí, ciertamente afecta a la institucionalidad de esa nación. Y si se determina que ciertamente está haciendo uso legal de un recurso constitucional, bueno, no hay por qué decir que está pretendiendo disolver el Congreso, sino que está haciendo uso de un recurso constitucional. Que repito, le dicen muerte cruzada porque automáticamente está disolviendo el Congreso, pero se está disolviendo él. Porque la convocatoria a elecciones no es un asunto de su decisión, sino que es un asunto de decisión por el mismo mandato constitucional del Tribunal Superior, de la Junta Central Electoral de esa nación, que ahora en los próximos 6 días tiene que convocar elecciones obligatoriamente. Y tiene que ser para antes de 3 meses. O como tarde para dentro de 3 meses. Es una especie de borrón y cuenta, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a comenzar de nuevo ahora. Esa es la situación ahora mismo en Ecuador. Y por eso me tomé la molestia o el tiempo de buscar el artículo 148, porque han salido muchísimos análisis ahora, muchísimos analistas que, bueno, pero bueno, ¿qué dice el artículo?
finalmente qué dice específicamente el artículo y cuáles son las limitaciones o no que pudiera tener el presidente del Ecuador. Aquí en la República Dominicana existe la figura del juicio político. Sin embargo, no existe la figura de la disolución del Congreso como acaba de ocurrir en Ecuador, porque la Constitución nuestra no la establece. La Constitución nuestra sí establece la posibilidad de un juicio político al presidente de la República, tal como se le pretende hacer ahora a los miembros de la Cámara de Cuentas. Así mismo funciona el procedimiento, va a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo ratifica o lo aprueba con 2/3 partes de la matrícula de la Cámara de Diputados, no de los presentes, sino de la matrícula. Sí lo dice específicamente, o sea que tiene que estar las 2/3 partes de los 190 diputados y aprobarlo a las 2/3 partes de los 190 diputados, que también ocurre en el caso de Ecuador. O sea, ese juicio político bien pudiera caerse la propuesta de destitución del presidente si el presidente consigue la aprobación de las 2/3 partes de la matrícula congresional. El problema es que en Ecuador actualmente el Congreso está controlado por la oposición. Entonces el presidente ecuatoriano no tiene a su favor los votos necesarios como para evitar que le hagan ese juicio político. Ahora, la pregunta es, ¿el sometimiento a un juicio político le da facultad al presidente para recurrir al artículo 148? Ya Correa ha dicho por Twitter, el expresidente Correa, que dicho sea de paso está en exilio porque tiene acusaciones judiciales en su contra en Ecuador. Y desde el exilio está entonces anunciando o diciendo que ese recurso del presidente Lasso es ilegal porque el hecho de haber sido sometido a un juicio político por peculado no le da la facultad para recurrir a ese artículo, porque tiene que ser que haya un estado de sitio, que haya un estado de violación de parte del que el mismo Congreso le impida ejercer su trabajo y ese tipo de cosas. Bueno, habría que ver, porque ya eso tendría que ir a un debate judicial. Pero es interesante ver cómo se dan estos acontecimientos en el ámbito internacional y no solo citarlo como un asunto de que ya eso, bueno, eso es una crisis o que este presidente ya quiere disolver el Congreso y gobernar por decreto. No, está haciendo uso de una facultad constitucional. Habría que ver si esa facultad constitucional le va a durar mucho o si pudiera provocar ciertamente una crisis de reacción social en esa nación. O si es correcto el uso. Sí. Sí. Francis.